Mateo capítulo 24, verso 36. Verso 36. Dice así el verso 36 y 37. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Oremos. Señor, delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos porque nos permite, Señor, en medio de toda situación, el poder acercarnos a ti con el único propósito, Señor, de escuchar tu palabra. Queremos escucharte, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas, dándonos entendimiento. Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el libro de Mateo, hermanos, dentro del libro de Mateo encontramos algunas secciones que forman parte, obviamente, de todo el libro de Mateo. Una de esas secciones que forma parte del libro de Mateo comienza en el capítulo 21 y termina en el capítulo 25. El punto central de estos capítulos es acerca del juicio que trae nuestro Señor Jesús sobre Jerusalén y el templo. Desde el comienzo, desde el principio del capítulo 21, cuando Jesús entra como rey, y ahora que vamos nosotros, o que se va a celebrar a nivel mundial, sobre todo en el ambiente cristiano, bueno, la Semana Santa, que se celebra más bien católicamente, ¿no? Vemos que Jesús entra como rey en el capítulo 21 y lo que hace Jesús inmediatamente después de entrar a Jerusalén como rey es pronunciar y declarar el rechazo por ese templo y por la forma de vida que tenían en ese tiempo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por ende, cada que Jesús estaba hablando, habla acerca del juicio que traería sobre Jerusalén y sobre el templo. De hecho, de manera ya más abierta y más clara, en el capítulo 24, en el verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En otro de los evangelios dice que los discípulos le decían, mira cuán grandes son estos muros, este edificio. Yo les platicaba el día miércoles, que el templo de Herodes, el templo al que se están haciendo referencia, hermano, era un templo grandísimo, ¿sí? Más de 10 campos de fútbol entraban en ese templo, con estructuras de oro impresionantes. Era majestuoso en realidad. Para ese entonces era una de las maravillas que podían las personas ir a visitar el templo de Jerusalén. Para ellos les llenaba de orgullo. Y entonces Jesús en el verso 2, ya de manera clara y abierta, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí, ya de manera más clara, ya no podemos interpretar absolutamente nada. Jesús está declarando que ese templo, que ese pueblo y esa ciudad iban a ser exterminadas. Cuando la Biblia
cuando la Biblia expresa entonces y nos deja ver el juicio de Dios sobre algo, hermanos, lo menciona de diferentes maneras. Esto era para ellos en ese momento, para los discípulos, era de gran impacto. No era cosa menor. Nosotros lo leemos y para nosotros no nos causa absolutamente ni cosquillas. ¿Por qué? Porque ni estamos en el tiempo, ni tenemos nosotros un templo, etc. Pero quiero que se imagine el shock en el cual reciben los discípulos estas palabras. Después de que ellos presumen a Jesús la majestuosidad del templo y lo que ellos tenían, Jesús les dice, esto va a ser destruido. Quiero que se ponga a pensar entonces en qué fue lo que en ese momento pensaron los discípulos. Entonces, en el verso 3 dice lo siguiente: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es para los discípulos. ¿Sí me explicó? Para los discípulos se acercaron aparte, dice, diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A través de esta pregunta se ha creado muchísimo debate. De hecho, teologías enteras, como el premilenialismo dispensacionalista, saca su teología entera basado en este verso. Para muchos, este verso, aquí los discípulos le preguntan 3 cosas a Jesús. Para muchos se piensa que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas. Y muchos de ellos interpretan, de hecho no sé si en su Biblia, porque en la mía, en el verso 3 tiene un título. ¿En su Biblia tiene un título? ¿Qué título tiene? El problema es de que las personas que tradujeron la Biblia y que hicieron revisiones y la editorial junto con todas estas personas que estaban trabajando para construir y ver la traducción de la Biblia, para ellos, el entendimiento que ellos tenían, pensaban que todo lo que viene después de esta pregunta eran las señales que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, pero acerca de qué, para ellos, para la editorial, para las personas que tradujeron la Biblia, para ellos eran señales que antes del fin. Pero cuando nosotros relacionamos el fin, yo sé que en su mente está el fin ¿de qué? De todo. Sin en cambio, viendo el contexto, desde el capítulo 21 en adelante, Jesús entra al templo y ¿qué hace? Tira todos los cambistas, rechaza todo lo que está ahí, ¿cierto? Después pronuncia una maldición. ¿Sobre quién? Sobre una higuera. La higuera que representa el templo. Después en el capítulo 23, en la última parte del capítulo 23, en el verso 38, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Verso 38, he aquí vuestra casa, ¿qué dice? Pues es dejada desierta. Y inmediatamente después, Mateo incorpora cuando los discípulos presumen el templo. Esa casa del verso 38 del capítulo 23, ¿a qué casa se refiere? Al templo, a Jerusalén, al pueblo de Israel. Entonces, el contexto va hablando del templo y del rechazo por sus vidas religiosas que no daban fruto, sino que era pura apariencia. Eso ya lo estuvimos viendo las semanas anteriores.
¿Por qué pasa este juicio? No reconocieron a Jesús como su rey, no reconocieron que Él era el Cristo, no reconocieron que era el único que podía perdonar sus pecados para que tuviera arrepentimiento y perdón de ellos. Por lo tanto, Jesús lo que está pronunciando es un juicio contra su religiosidad, su forma de vida. Entonces el templo y la ciudad iban a ser destruidas. Entonces venimos con un contexto donde está hablando del juicio que Dios iba a traer sobre Jerusalén, sobre el templo y sobre sus vidas. Y de repente, en estas tres preguntas, hay una interpretación de las personas diciendo que los discípulos habían entendido o estaban diciendo que se refería a el fin de los tiempos. Pero aquí hay un detalle. Los discípulos en este momento no tenían entendimiento de lo que Jesús les estaba diciendo. Por lo tanto, aunque son tres preguntas, en realidad Jesús la divide en dos. ¿Cuál? La primera pregunta del verso 3 del capítulo 24, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús va a responder, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué acababa de decir? Hermanos, verso 2 del capítulo 24. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús, ¿qué va a responder? ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando se destruya el templo y Jerusalén. El templo y Jerusalén fueron destruidos en el año 70. Y fue tal una masacre que Josefo, uno de los historiadores de este tiempo, menciona que murieron aproximadamente 1 millón de personas. Estamos hablando de que vino un juicio terrible y destruyeron, hermano, el templo y la ciudad. Por lo tanto, ¿cómo tenemos nosotros que ver esta respuesta de Jesús? Hermanos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Empieza del verso 4 en adelante. O sea, ¿cuándo va a ser destruido este templo y no va a quedar piedra sobre piedra? Jesús responde del verso 4 hasta el verso 35. Quiero que leamos el verso 32, miren cómo termina esta sección Jesús. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, hermanos, entonces, ¿qué está diciendo? Para la destrucción del templo, hermanos, para la destrucción del templo iba a haber señales. Todas las señales que vemos en el verso 4, del verso 4, vuelvo a repetir, al verso 35. Todas esas señales. ¿Como cuáles? Verso 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra, que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todas estas cosas que vemos del capítulo 4 hasta el verso 35 son señales que iban a presidir la destrucción del templo. Pero si nosotros regresamos al capítulo 3, al capítulo 24, verso 3, ellos preguntaron otras dos cosas, podemos decir así. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas dos preguntas, que en realidad son uno, Jesús las responde del verso 36 en adelante, hasta el capítulo 25, verso 46. Ahora, quiero que me ponga atención. Para los discípulos,
Cuando Jesús les dice que va a destruir el templo, para ellos sí era el fin de todo, hermano. Para ellos pensaban en su pensamiento, bueno, si ya no va a haber más templo, si ya no va a haber más ciudad ni nada, pues entonces se va a acabar el mundo. Para ellos, en su pensamiento, se iba a acabar el mundo. Eso nos indica que aunque fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, ¿qué año es hoy? ¿Qué año es hoy, hermano? O sea, su pensamiento de ellos era, Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Cuándo se va a terminar el mundo? ¿Cuándo se va a acabar todo? ¿Sí me explicó? Para ellos, en su pensamiento, se iba a acabar todo en el momento que se destruyera el templo. Pero obviamente Jesús, nuestro Señor, les explica que no va a ser así. Una cosa era el juicio contra Jerusalén y contra el templo y contra el pueblo que rechazó al Mesías, y otra cosa iba a ser su segunda venida y el fin de todo. Hoy quiero hablar del fin de todo, de su segunda venida. El día miércoles estuvimos hablando aquí acerca de la primera parte del capítulo 24 y expliqué por qué se tenía que entender bajo el contexto de que todas estas cosas que menciona Jesús del verso 4 al 35 son señales antes de la destrucción del templo. Fuimos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 21, capítulo 19, para que de manera real nos dijera el libro de Lucas que en realidad todo esto era contra Jerusalén. Ahora, viendo toda esta introducción que di, centrémonos, hermanos, en lo que el Señor habla acerca de su segunda venida. Porque si estamos aquí nosotros, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Dice el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo ¿quién? Entonces, hermanos, para aquellos que piensen que del verso 4 al verso 35 son señales antes de la venida de Cristo, y si nadie sabe, dice el verso 36, sino solo el Padre, ¿cómo es posible que entonces Jesús nos deje alguna pista para saber en qué momento va a ser? Sería ilógico pensarlo. ¿Sí me explicó? Yo concluía el día miércoles diciendo lo siguiente. Se ha vivido, y sobre todo últimamente en estos tiempos, por lo menos desde que yo conocí del Evangelio hace 40 años, se ha vivido a través de esperar acontecimientos desastrosos, cosas terribles que pasan, hablando local o mundialmente. Y cada vez que temblaba, cada vez que pasaba algo, cada vez que había una guerra, cada vez que esto, ¿qué era lo que se decía? Ya viene el Señor, vamos a prepararnos. Y sin en cambio pasaron guerra tras guerra, temblor tras temblor, se levantaron Cristos de un lado, Cristos del otro. Ahora podemos ver en internet cientos de personas que se declaran a sí mismos el Cristo, etcétera. Y la vida sigue. Llegó una pandemia que dijimos, ahora sí, con esto la gente se va a arrepentir. Y cuando pasó y empezamos a congregarnos, oh sorpresa, en el 80-90% de las iglesias vacías. ¿Y las personas? Por lo menos no los que no estaban, sino los que estaban. ¿Dónde están? Ya no están. Y pensamos que circunstancias, eventos son los que producen en la persona arrepentimiento y se va a volver a Cristo. No. No. Entonces, Jesús dice así, en el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces muchos dicen, ¿ya ves?
sí hay una señal. Tal vez a lo mejor lo de atrás no es una señal, pero nos dice que como en los días de Noé. El problema es de que cuando vamos nosotros al libro de Génesis y vemos la vida de las personas que vivían en el tiempo de Noé, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Fueron personas que se empezaron a corromper y en realidad, hermanos, estas personas que se empezaron a corromper, corrompieron también a las personas que se les menciona en el capítulo 6 de Génesis como los hijos de Dios. Cuando se mezclaron, entonces, ¿qué vino? El fin. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Cómo lo tenemos que interpretar? Aquí nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice cómo son esos días como en los días de Noé. ¿Cómo son? Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué, hermano? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo son los días de Noé? ¿Cómo son? Comían, bebían. ¿Eso es raro? ¿Eso es raro, hermanos? Se casaban, se daban en casamiento, dice, ¿no? Cuando se casan, ¿qué se decían por lo regular? ¿Qué se dice? ¿Que se casan para cuándo? Entonces, habla de una que lo hacían con un propósito de vivir juntos para toda la vida. ¿Sí me explicó? Es algo cotidiano, es algo natural, no es ni algo excepcional, porque todos los días comemos, porque todos los días bebemos y todo el tiempo se está casando la gente. ¿Cierto, hermano? Entonces, ¿cuándo va a venir nuestro Señor, hermano? Cuando se case la gente, dicen algunos, ¿a cuándo? Pero si todo el tiempo, desde que Jesús estuvo con nosotros, ha habido boda tras boda, boda tras boda. La gente come y bebe, es algo cotidiano. Entonces, en medio de la cotidianidad, entonces seguimos leyendo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida de ¿qué? Del Hijo del Hombre. Hermanos, en medio de la cotidianidad va a venir nuestro Señor. No hay señal. No hay ni una señal. Y como no hay ninguna señal que te haga prepararte para la venida de nuestro Señor, entonces, mire lo que dice el verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, ¿y qué? Y el otro será dejado. Hermanos, hay aquí varias posturas. Una, que es la que el 95-96% de todas las iglesias de México y Latinoamérica han seguido, es que esto habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuál es el problema con la postura del arrebatamiento de la iglesia? Que para algún sector del cristianismo y sobre todo un gran sector, el arrebatamiento de la iglesia o Jesús viene en dos partes. Primero viene antes de la gran tribulación y viene por su iglesia y se reúne en las nubes. ¿No ha escuchado usted eso? Viene el anticristo, hay 7 años donde gobierna el anticristo, 7 años de paz, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. Después de los 7 años, entonces se quiere proclamar rey, se quiere sentar en el trono de Dios y entonces Jesús viene por segunda vez, hay una lucha, el Armagedón, y entonces es vencido y encarcelado y entonces Jesús, viniendo como rey, reina 1000 años de ahí en adelante con aquellos que fueron fieles en este mundo. Es con esa interpretación yo crecí. Con esa interpretación yo crecí. Pero
La Biblia no habla de dos eventos, habla de uno solo. La venida de Cristo es en una sola exhibición. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando venga Jesús, en la cotidianidad, uno será tomado y el otro será. Sí va a haber arrebatamiento, sí, pero ¿cuándo? Cuando todo se termine. Cuando todo se termine. Vamos a estar haciendo nuestras labores, vamos a estar en nuestros trabajos, vamos a estar haciendo nuestras actividades y el Señor entonces vendrá y tomará a los suyos. Esta sección termina en el capítulo 25, ¿se acuerda? Verso 31, quiero que me acompañe. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos, ¿dónde? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Y cuando vemos nosotros esto, lo vemos como película de IMAX en tercera dimensión, algo que es entretenido, que sabemos que va a pasar, pero no estamos convencidos. Y como no estamos convencidos de que va a pasar, entonces se nos olvida. Dios vio la maldad del hombre en el capítulo 6 de Génesis y lo destruyó. Se creó un pueblo y vio su maldad y su rebelión y lo destruyó en el desierto. Introdujo a su pueblo en la tierra prometida y este pueblo se rebeló contra él y lo terminó destruyendo. Le dio una segunda oportunidad, regresaron, levantaron un templo, vino Jesús, el Mesías, no le reconocieron, los enjuició y fueron destruidos. Ahora Jesús anuncia que va a venir por segunda vez y cuando venga va a separar por un lado a los suyos, a los que le han creído en él y al otro lado los que no creyeron en él. Pero unos van a gozar de su presencia en el reino y del otro lado va a haber juicio eterno. Pero ¿cuál es el problema con esto? Vivimos como si no pasara. Y sí, no pasa nada. Vivimos nuestra vida cotidiana. Pasamos eventos, circunstancias difíciles en nuestras vidas y ni eso nos hace reaccionar. Hermanos, ¿el Señor va a venir? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿qué dice el capítulo 24? Vamos al capítulo 24. Dice el verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, ¿y qué? Entonces, Jesús va a venir en nuestra cotidianidad. No va a haber eventos extraordinarios que nos preparen y nos digan, ya viene. No. Yo les comentaba el día miércoles, desde que yo nací que estuve en una iglesia cristiana, decían que una vidente o una profeta tuvo una visión de un reloj que faltaban 5 para las 12. Y la interpretación de ahí, de ese momento, fue terrible. Todas las iglesias que escucharon eso decían que ya iba a venir el Señor. Estoy hablando de hace 40 años. Recientemente, estos días, hermano, acabo de también de escuchar a un evangelista que se llama Evangelista, que tiene mucha actividad en redes sociales.
También anunciar que vio un reloj donde faltaban cuarto para las 12. Dije, ya se atrasó la hora. Yo hace 40 decían que faltaban 5, ahora faltan cuarto. Entonces ya se va atrasando el tiempo. Hermanos, son cosas que vamos a estar escuchando. La realidad es de que en nuestra cotidianidad, haciendo lo que hacemos todos los días, sin esperarlo, el Señor va a venir. Dice entonces el verso 42. ¿Leemos juntos? Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermanos, ¿cuál es la instrucción de Jesús para sus discípulos? Velen. Pero hay que pensar que es velar. Es estar despierto, ¿no? Estar despierto. ¿A qué se refiere con estar despierto? Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que nos debe de llamar la atención es de cómo no sabemos y no hay señales de la venida de nuestro Señor Jesús. La recomendación de nuestro Señor es velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hermanos, si Jesús nos dejara señales, ¿no? Señales específicas, ¿qué harías? ¿Qué haríamos? Aquí estuviera lleno, ¿o no? Vendrían todos y todos estuviéramos llorando, clamando, gimiendo. ¿Para qué? Para que Dios perdonara nuestras vidas, porque nos queremos ir contigo, Señor. Pero como no hay ni una señal y nuestra cotidianidad nos envuelve y no pasa nada, si ya pasó una pandemia y fue mundial y murieron miles y eso no hizo reaccionar a nadie, pues ¿qué va a hacer reaccionar a las personas? Pues como no pasa nada y sigue la vida y el mundo sigue rodando, sigue girando. La realidad, hermanos, es de que somos creyentes. Decimos que creemos en Cristo, pero la segunda venida de Cristo no afecta en nada en nuestras vidas cotidianas. Al contrario, nuestra cotidianidad y lo que hacemos todos los días, lo apresurado que vivimos los días tras día, se nos hace que no se nos olvide. Pero se nos olvida para mal, no para bien. ¿Por qué? Verso 44. Por tanto, leemos juntos, dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, ¿cuál es el problema? El Señor va a venir, sí o sí, cuando Él tenga que venir. Ni nos va a avisar, ni nos va a echar una llamada antes, ni un WhatsApp, ni por el Face nos va a avisar que Él va a venir. No crea. El problema es de que viene con juicio. Viene a salvar, pero también viene con juicio. Y si no estamos preparados, y si no estamos velando, hermanos, ¿qué va a hacer nuestro Señor? Mire lo que dice el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga, ¿qué hermano? ¿Sí me explicó? ¿Qué le haya haciendo? A ver, ¿qué le haya haciendo Dios? Lo que su Señor le dejó que hiciera, ¿cierto? Entonces, el Señor viene y no sabemos cuándo. Perfecto, ya quedamos en eso. Viene y ya no va a haber otra oportunidad. ¿Por qué? Porque el problema de la postura que yo les mencionaba es que decía que cuando la iglesia era arrebatada y los que se quedaban todavía tenían la oportunidad de ser salvos en la persecución si es que les cortaban la cabeza. Miren.
Pues lo que estamos viendo aquí es de que ya no hay otra oportunidad. O eres o no eres. O el Señor te va a decir, ven, bendito de mi Padre, al gozo eterno preparado para ti, o al fuego eterno. Ya no hay otra oportunidad. No, hermano. Aquí dice entonces, si el Señor cuando venga te encuentra haciendo lo que te puso a hacer, lo que te mandó a hacer, y te halla haciéndolo, ¿qué es esa persona? Una persona bienaventurada. Verso 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Verso 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. Están con que viene y no viene. Hermanos, Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, él pensaba que el Señor iba a venir en su tiempo. Él pensaba, pero de eso ya pasaron 2000 años. Ahora, ¿cómo tenemos que interpretar esto? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Vamos a segunda de Pedro, acompáñame. Acompáñame, segunda de Pedro. Capítulo 3. Mire lo que dice el verso 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ¿qué dicen algunos? Pues tanto de que viene y no pasa nada y así seguimos todo el tiempo. Ok. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero del cielo y de la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. ¿Qué, hermano? Entonces, ¿por qué el Señor? ¿Será que se está tardando o que ya tiene definido que va a venir cuando tenga que venir? Nosotros somos los que decimos que está tardando, ¿verdad? Pero entonces dice aquí, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué, hermano? Y nosotros aferrándonos por las cosas del mundo, peleándonos por las cosas del mundo. Entonces mira el consejo que da Pedro a sus oyentes y ahora a nosotros, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar como, hermano? En santa y piadosa manera de vivir. Regresemos a Mateo, hermano. Capítulo 24, verso 48.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, ¿cuándo, hermano? En el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor viene. No sabemos cuándo. Va a ser como en los días de Noé, en nuestra cotidianidad, haciendo tus obras cotidianas. Pero cuando Él venga, asegúrate de que te encuentre haciendo lo que Él te mandó que hicieras. Porque si tú eres, o yo soy, de las personas que dice, no pasa nada, al fin, el Señor no sabemos si va a venir o no. A veces hasta lo ponemos en duda. Entonces nos dejamos ir y nos envolvemos con el mundo. Entonces, en el capítulo 25 hay una parábola. Y comienza así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas, ¿cómo? Insensatas. Dentro del mismo libro de Mateo, nosotros vemos estas mismas dos personas, prudentes e insensatas, en el capítulo 7. ¿Vamos? Acompáñenme al capítulo 7, hermanos. En el verso 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el problema con este texto? Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿Acerca de qué se refiere? Acerca de hacer la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad del Padre. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que para que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre y que todo lo que hagamos sea grato al Padre o lo que hagamos le llegue al Padre, tiene que antes pasar algo en nuestras vidas. Todos podemos hacer obras buenas o no. En el mundo y nosotros podemos hacer cosas buenas. Pero hemos reiterado y la Biblia reitera una y otra vez que las obras buenas no salvan. Y que el único que salva, ¿quién es? Es Cristo. Es Jesús. Y la fe en Él. Y cuando una persona tiene fe en Cristo, la Biblia explica que esa persona se convierte en una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. ¿Qué significa entonces cuando estas personas hacen, entre comillas, lo bueno? No profetizamos en tu nombre, dice el verso 22, y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús los rechaza. La pregunta es, ¿por qué? Aquí el punto están dos puntos. Primero, debes de nacer de nuevo, hermano. Primero, debes de creer en Cristo y ser una nueva criatura en Él, donde Él cambie tu corazón, cambie tu vida, ponga su espíritu para que tú puedas vivir bajo su voluntad. Si no es así y nada más quieres hacer obras externas buenas, el ejemplo a seguir son los fariseos y los escribas, los cuales fueron evidenciados por nuestro Señor Jesucristo. No se trata de hacer cosas, no. Se trata de ser diferente, ser hijo de Dios y entonces vivir bajo su voluntad.
Después de que Jesús rechaza a estas personas, podemos nosotros decir entonces que estas personas predicaban del Evangelio, que estas personas hablaban y profetizaban del Evangelio, hacían milagros en el nombre de Jesús, pero no habían nacido de nuevo. No habían creído en Cristo. Entonces, ¿por qué lo hacían? Posiblemente lo podrían haber hecho por muchos motivos. Para que la gente los elogiara, para que las personas a lo mejor recibieran algún beneficio económico, etcétera, etcétera. En este contexto, entonces está el verso 24, y es el que nos atañe. Dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, el que está escuchando a Dios, esa persona que ahora vive en el reino de los cielos, que busca agradar al Padre, que busca la voluntad de Dios, esa persona que vive bajo la voluntad de Dios, dice, le compararé a un hombre, ¿qué? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién es un hombre insensato? Es un hombre, escúcheme, que parece. Este hombre insensato que vemos aquí son el verso 22. Lea el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas personas que solo hacían las obras externas, pero no había un cambio sustancial en sus vidas, no eran otras personas en sus vidas reales. Dios no había llegado a sus vidas, sino que ellos simplemente se basaban en obras externas. ¿Como quién? Como los escribas, como los fariseos, que a la vista de las personas eran buenas, justas, pero por dentro Jesús dijo que estaban llenos de injusticia y de maldad. ¿Sí me explico, hermanos? No se trata de hacer cosas. ¿Cómo es entonces velad y estar preparados? Porque el Señor vendrá el día que menos nos pensamos. ¿Cómo es estar preparados? En nuestra cotidianidad, cuando nosotros vamos al trabajo, cuando vamos estamos en la casa, cuando estamos haciendo las cosas cotidianas de la vida. ¿Cómo es estar preparados? Para que cuando venga el Señor, cuando decida venir, nos encuentre preparados, velando. ¿Cómo es? Si hemos creído en Él, hermanos, es una vida que busca su voluntad, que escucha a Dios y vive en obediencia. ¿Sí me explico? Así no nos vamos a estar nosotros preguntando, ¿será que ya va a venir? ¿Será cuándo? No. Como ya es una vida natural, no sé si me estoy explicando. ¿Cómo sería una vida natural esperando a Jesús? Una vida que esté aquí en el templo todos los días, vamos a hacer cultos todos los días, de aquí hasta que Jesús venga o nosotros partamos con el Señor. ¿Para qué? Para que nos encuentre preparados. ¿De eso se trata? No. Se trata de que el Señor transforme mi vida, su vida, y entonces nosotros vivamos buscando su voluntad, escuchando su palabra y obedeciéndola. ¿Sí me explicó? Ese es estar preparado. Eso es ser un hombre prudente. Por eso cuando vamos al capítulo 25 y comienza Mateo hablando acerca de esa parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, o sea, 5 de ellas habían creído en Cristo Jesús, sus vidas habían sido transformadas y vivían buscando la voluntad de Dios y vivían bajo esa voluntad. No sé si me explico. Pero las 5 insensatas eran aquellas que parecían como las otras 5,
pero no eran como esas 5. Podían hacer lo mismo que ellas, estaban esperando la venida de Cristo, estaban esperando al esposo, pero no eran nacidas de nuevo, no habían creído verdaderamente en Cristo Jesús, sus vidas no eran vidas gratas, escuchaban, pero no vivían. Regresamos a Mateo 25. Entonces dice aquí, verso 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Muchas veces se compara este aceite con el Espíritu Santo, y es que sí, podemos decirlo así. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano, en la vida del creyente? Es una vida, es tan enorme, de verdad se lo digo, es tan grande la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero que si lo podemos sintetizar de una manera para que lo podamos entender de una manera sencilla, porque abarca muchos ámbitos. Primero, te hace que confieses a Jesús como Señor de tu vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Segundo, ese Espíritu Santo te convence de que eres un pecador, que necesitas arrepentimiento y te lleva a la palabra para que, convenciéndote, tú entregues tu vida a Cristo. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? ¿Quién tiene ese Espíritu Santo, hermano? Aquella persona no que hace simplemente cosas, vuelvo a insistir, sino aquella persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. O sea, en otras palabras, así muy sencillo, muy sencillo. La salvación es personal. La salvación es personal. La salvación no se hereda, no. El Espíritu Santo no lo podemos nosotros no podemos transportar el Espíritu Santo de un lugar a otro o de una persona a otra. Y nosotros podemos, el Espíritu Santo que está obrando en nosotros, agarrarlo y tomarlo y ponerlo en otra persona. ¿No? Es persona. Aquí lo está reflejando. ¿De qué manera? Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿se acuerda del capítulo 7? Mire lo que dice el verso 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice, leemos juntos, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es la enseñanza? Obviamente esta parte que vemos aquí no termina aquí, sino que sigue hasta todo el capítulo 25. Hermanos, nuestro Señor Jesús viene.
Si tú ignoras o no valoras lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, bueno, yo me ponía a pensar acerca de, a veces actuamos como si, ok, nuestro Señor Jesús ya lleva 2000 años que dijo que vendría y no ha venido. Si para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, o sea, para el Señor no hay tiempo. Para nosotros sí, y a nosotros se nos acaba el tiempo. Y en ocasiones el Señor nos deja vivir tiempo. A lo mejor llegamos a ser ancianos, ¿no? Pero hay otros que no. Y la muerte, hermanos, está presente, muy presente, diariamente también en nuestra cotidianidad, ¿o no es cierto? Entonces, sea que el Señor venga, o sea que nosotros nos encontremos con el Señor, que puede ser también en cualquier momento, tú debes de estar preparado. ¿Y qué es estar preparado? Que el Señor me encuentre o que yo me vaya haciendo lo que mi Señor me mandó, buscando su voluntad siempre, viviendo para agradar a mi Dios y a mi Rey. Aquí la pregunta es, si hoy el Señor te llama y te encuentras con tu Señor, ¿qué te va a decir? Ven, bendito de mi Padre, al gozo eterno preparado para ti. O te va a decir al fuego eterno preparado para los hipócritas. Está bien, pensamos en la venida de nuestro Señor Jesucristo y pensamos, ay, es que, ok, muy bien. Lo más cerca es que nos vamos a encontrar con Él. Y yo sé, hermano, que usted es una persona prudente y sabia y sabe que el día de mañana no existe. ¿O sí? Hermanos, la verdad. Por lo tanto, como somos personas que entendemos esto, asegurémonos hoy, primeramente, de que somos hijos de Dios. Segundo, ese hijo de Dios tiene que vivir en consecuencia a lo que es, buscando la voluntad de su Padre y viviendo bajo esa voluntad en obediencia. Si nosotros vivimos así todos los días de nuestra vida, ya sea que Él venga o que nosotros nos vayamos y nos encontremos con Él, no importaría, o sí. Pero si tú, en medio de esa tardanza que muchos piensan que tiene nuestro Señor, te empiezas a mezclar con el mundo y empiezas a vivir una vida hipócrita, hermanos, es momento, hermanos, de una reflexión así. Porque cuando viene nuestro Señor, se cierra la puerta y ya no hay más vuelta atrás. Oremos.